Junto con Endeavor, creamos esta serie de entrevistas a pioneros. En cada conversación resaltamos las principales lecciones y experiencias y los momentos coyunturales en el recorrido de cada uno de estos empresarios. Buscamos con pioneros entender nuestra idiosincrasia empresarial, analizar qué pueden hacer mejor los empresarios mientras afrontan las oportunidades y los retos que les depara el futuro. Buscamos con pioneros inspirar a una generación de emprendedores para seguir adelante en su intención de crear y escalar empresas de alto impacto. Bienvenidos a Pioneros. Javier Villamizar, un gusto. Muchas gracias por este espacio tan valioso. Gracias a ti, gracias a Endeavor, a la organización, por tenerme acá y por dar la oportunidad de contar un poco la historia personal, tanto como la historia de SoftBank. Pues yo creo que va a ser una charla muy interesante. Vamos a hablar sobre emprendimiento, vamos a hablar sobre escalamiento agresivo, vamos a hablar sobre inversiones, vamos a hablar sobre SoftBank, tal vez el venture capital más reconocido hoy en día, manejando un fondo que se llama el Vision Fund por $100 billones, tal vez el más grande del mundo, el venture capital. Y vamos a recorrer un poco más adelante, inclusive algunas de las inversiones que ha hecho SoftBank. Para dar contexto a la audiencia, SoftBank en los últimos 25 años ha tenido una incidencia tremendamente relevante en las grandes apuestas empresariales. Por ejemplo, Yahoo, hace más de 20 o cerca de 25 años, Yahoo Japón, un éxito rotundo. Nada más y nada menos que Alibaba, tremendo e-commerce y super app, tal vez el más impresionante del mundo. Mucha actividad en móvil, telefonía móvil y tecnología móvil, cosas como Vodafone, cosas como desde muy temprano el iPhone fue distribuido por el grupo SoftBank con exclusividad. Cosas como Sprint y T-Mobile, un merger complejo, una historia muy interesante y una apuesta muy interesante en los Estados Unidos en mobile. Además, Brightstar, que ahí supongo, Javier, es donde comienza tu historia con SoftBank, lo vamos a tocar hoy. Pero más recientemente, super apps, cosas como Slack, cosas como nuestro Rappi, cosas como WeWork, cosas como Uber, por ejemplo. Entonces, todas estas marcas y estas empresas que he mencionado han sido apuestas en donde SoftBank ha entrado muy temprano, como venture capital, como inversionista de riesgo, buscando crecer agresivamente estas compañías a que se vuelvan realmente referentes. ¿Cómo termina vinculado Javier Villamizar a SoftBank, siendo Javier de Bogotá, Colegio Calasanz, Universidad Javeriana, después toda una trayectoria? Pero empecemos un poco por esa vida bogotana y esa experiencia bogotana que ha aportado a toda esta vivencia internacional, Javier, que has tenido. Pues si bien, como lo dices, bogotano, crecí aquí en la ciudad, fui a la Universidad Javeriana, estudié ingeniería electrónica, super nerd. Cuando estaba en cuarto semestre me dijeron que si me sobraba tiempo, que si quería estudiar otra cosa. En el departamento de matemáticas de la Javeriana había como 5 estudiantes y el director del departamento me dijo: si quiere estudiar matemáticas al tiempo que ingeniería electrónica, con mucho gusto, 2 por 1, no tiene que pagarlo. Y pues arranqué a hacerlo y fue una experiencia muy interesante. Llené mis huecos de ingeniería con cálculos y análisis y álgebras y topologías que me ayudaron mucho en la formación y en la forma de pensar. Me dieron la oportunidad luego de crecer mucho en mi carrera. Me fui a trabajar en Motorola, una oportunidad para ir a Estados Unidos a
a conocer un poco el tema tecnológico que siempre me ha apasionado. Desde muy pequeño, desde que yo estaba en el colegio, tenía pasión por la tecnología. Mi anécdota bogotana es que a mí no me aguantaban en mi casa. Cuando yo tenía 8 años, mi mamá le dijo a mi papá que por favor me encontrara algo que hacer cuando yo regresara del colegio porque era absolutamente insoportable. Mi papá en ese momento era profesor de una universidad y decidió llevarme todas las tardes a pasar el tiempo allá a hacer mis tareas. Cuando yo terminaba mis tareas, él tenía en su oficina una computadora que en ese momento pues era algo súper sofisticado y complicado y al que no tenían acceso obviamente ninguno de mis compañeritos del colegio, ¿no? Entonces empecé básicamente a aprenderla y a averiguar qué se podía hacer con eso y me aprendí a programar en BASIC, un lenguaje que seguro ninguno de ustedes ha escuchado mencionar. Después en Pascal, después en C, y todo lo hice yo mismo. Simplemente en ese tiempo en el que estaba solo, aburrido, en lugar de irme a mi casa por las tardes a donde jugaban todos los niños en las bicicletas y salían a lo que sea, yo me la pasaba sentado en una oficina en una universidad tratando de entender cómo manejar una computadora y cómo escribir código. Y eso me enseñó muchas cosas, me enseñó precisamente a tener esa curiosidad intelectual de aprender más, de querer saber cómo funcionan las cosas, de tratar de entender la ciencia que está detrás de un negocio, de una compañía. Y eso ha sido como el hilo conductor que yo he tenido en mi carrera. Yo trabajo para el Vision Fund. Tenemos al día de hoy 84 compañías en el portafolio. Las compañías van desde compañías como las que ustedes conocen, como Rappi, como Uber, como WeWork, a compañías con modelos de negocios súper sofisticados y complicados en temas de biotech, como 10X Genomics, como Guardant Health, como Build Biotechnology, a compañías que tienen modelos de negocio en temas financieros, en temas de plataformas de pago, como Paytm, como Grab, como Meituan en China. Y es interesante porque la única manera en la que uno puede interactuar con estas compañías y entender los modelos de negocio precisamente es cuando tiene en su cabeza y cuando ha crecido en un medio y en un ambiente de eso, de curiosidad intelectual. Otra anécdota que a mí me gusta contar es cuando mis hijos me preguntan, ¿usted qué hacen, no? Tengo 2 hijos de 16 años que están en ese momento donde están tratando de decidir qué van a estudiar en su vida, qué van a hacer. Y contarles sobre mi trabajo es a veces un reto complicado, ¿no? Porque yo les describo a ellos un día de trabajo mío y es en algún lugar del mundo. En la mañana estoy sentado con una compañía que está tratando de buscar cómo diagnosticar el cáncer en etapa temprana usando biopsia líquida. Al mediodía almuerzo con una compañía que está tratando de transformar la forma en que construimos casas utilizando tecnología que viene de la fabricación de microelectrónica, como es Caterra, por ejemplo. Y por la noche estoy sentado con una compañía que está tratando de descubrir cómo producimos lechuga en la parte de atrás de un supermercado utilizando cultivos hidropónicos de alta densidad con tecnologías para iluminación y tecnologías para irrigación. Entonces, súper interesante, pero de nuevo, va al tema del reto intelectual para poder trabajar con estas compañías, para poder entender el modelo de negocio, para poder entender el potencial de estas compañías y para poder entender la oportunidad. Porque pues, mi trabajo es ayudarle a esas compañías a acelerar su crecimiento. Entonces, es fundamental entender lo que hacen. Una curiosidad, hablando de curiosidad. ¿Qué dijo tu mamá anoche cuando la saludaste y te quedaste con ella? ¿Ella entiende lo que haces o no entiende? Mi mamá lleva mandándome videos de un comercial que ha salido en televisión todos los días a las 2 de la tarde de que yo venía a Colombia. Ella se enteró primero de que yo venía antes de que yo hubiera incluso creo que confirmado la asistencia. Entonces, puso muy contenta. Muy bien. Bueno,
Brightstar, un hito relevante. Brightstar, una compañía dentro de la cadena de valor asociado a los teléfonos celulares. Conoces a Marcelo Claure. En ese momento SoftBank invierte en Brightstar y ahí empieza una etapa relevante de tu siguiente etapa de, llámalo, profesional y de desarrollo. Comentarios sobre Marcelo y sobre Brightstar, sobre esa experiencia. Es una historia súper interesante. Yo trabajo en Motorola, yo siempre quise meterme en el tema de Venture Capital y estamos en esa época del 99, del 2000, donde había realmente una ola gigantesca de dinero que estaba entrando a la tecnología y a mí me dan la oportunidad en Motorola de ir a trabajar a lo que se llamaba Motorola Ventures, que era uno de los fondos de Venture Capital corporativo más importantes del mundo. Y trabajo allí un par de años y en algún momento a través de un amigo me presentan a Marcelo Claure, ¿no? Este personaje que mide 2 metros, que intimida con su personalidad, con su ego, con su forma de ser. Y él venía básicamente en un proceso de levantamiento de capital. Emprendedor, que había comenzado su compañía en el baúl de su carro, vendiendo teléfonos, dándose cuenta básicamente de una ineficiencia del mercado. Y él lo que quería era utilizar tecnología y mejorar una industria que tenía demasiada ineficiencia. Entonces lo conozco, me cuenta su historia, la personalidad pues es arrolladora. Creo que es uno de los mejores ejemplos de los emprendedores que tenemos en la familia de SoftBank y es mucho lo que buscamos cuando invertimos en compañías. Buscamos esa ambición, buscamos esa convicción, buscamos ese creerse en sí mismo, creer la historia, creer en el negocio. Y eso era lo que reflejaba Marcelo en ese momento. Desafortunadamente, tuvimos que decirle no, desde el punto de vista del lado de Motorola Ventures, a invertir en su compañía. Que él todavía cree que de pronto pudo haber sido un error, pero al mismo tiempo también podría reconocer que fue una buena cosa porque no hubiera sido una buena movida haber tomado capital de una compañía que de alguna manera estaba demasiado involucrada en su negocio, que tenía, que era uno de sus proveedores y que le hubiera posiblemente negado relaciones con otros fabricantes del mercado. Al fin y al cabo, lo conozco, tenemos una muy buena relación, tenemos una muy buena conversación y me vende lo que fue su compañía, lo que era su sueño. No había deck, no había PowerPoint, no había proyecciones, era simplemente escuchar la historia contada por un emprendedor. Cosas que a veces, hoy en día, como que perdemos de vista, ¿no? La mayoría de las empresas que llegan a nosotros hoy, lo primero que te ponen delante es un PowerPoint, es un deck, es un DocSend. Y honestamente mi punto de vista y el punto de vista de SoftBank nos interesa ver la historia, nos interesa la historia que cuenta un emprendedor, ¿sí? La primera vez que yo escuché a José de Muy, por ejemplo, fue así. O sea, él me dijo, mira, yo estoy montando un restaurante que quiere hacer esto, que quiere hacer delivery, que quiere mejorar esta industria. Y al sentir su pasión es cuando le dije, bueno, ahora muéstrame el deck y muéstrame cuáles son las proyecciones de la compañía. Entonces, así fue como un poquito la historia con Marcelo también, es transmitir la ambición del emprendedor. Y pues pasaron varios meses y un día terminó llamándome y diciéndome, quiero que vengas a trabajar conmigo, quiero que me ayudes a crecer esta compañía y a desarrollar mi sueño. Y de eso pasaron 13 años en el que estuvimos haciendo eso juntos. Crecimos la compañía a más de 40 países, llevamos la compañía a facturar más de 12 billones de dólares y en algún momento en el 2013, 2014 nos encontramos en Tokio con Masa, el fundador de SoftBank. Íbamos a venderle un producto, íbamos a venderle una solución para que él pudiera recomprar los iPhones en el mercado de Japón y nos los vendiera a nosotros, que nosotros íbamos a llevar a otros mercados. Y con eso él podía ofrecer un upgrade a sus operadores, a sus usuarios. Pasó lo mismo que le ha pasado a Masa con Jack Ma, con Anthony, el fundador de Grab, con Babish, el fundador de Ola,
con Simón, el fundador de Rappi. Masa tiene esa habilidad de ver más allá de lo que refleja la persona y de precisamente tener la capacidad de detectar esa ambición, esa convicción. Y la vio en Marcelo inmediatamente, la vio en cuestión de 45 minutos. La conversación se transformó de sí, cerremos este negocio, sí me interesa lo que estás haciendo, a ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿Por qué no puedo invertir en tu compañía? ¿Por qué no vamos a conquistar el mundo, ¿no? Y así empezó esa relación que año y medio más tarde hizo que SoftBank comprara la totalidad de Brightstar y lo volviera como una plataforma dentro de sus operaciones de telefonía móvil para el manejo de la cadena de suministro. Y de ahí es que en el momento en que la compañía ya se vuelve parte del grupo, Masa le propone a Marcelo que vaya a ayudarle a resolver un problema que tenía en Kansas City, y era la compra que había hecho hacía un año y medio de una compañía de telecomunicaciones en Estados Unidos llamada Sprint, y que tenía que darle la vuelta, que tenía que transformarla, y que el plan era juntarla con el otro player para volverla la tercera empresa más grande de telefonía de los Estados Unidos, o posiblemente llegar a ser la segunda o la primera. Y esa es la tarea que Marcelo hizo por los últimos 3 años, tarea que completó en el 2018, cuando ya se puso en camino esta transacción, que todos esperamos que se finalice dentro de los próximos 6 meses. Y luego pues lo trajo de vuelta a SoftBank a hacer más cosas, entre ellas invertir en Latinoamérica, que siempre ha sido un sueño de nosotros. Entonces vamos en 2 lecciones, ¿no? Vamos curiosidad y demostrar pasión. Hablaste de Marcelo. Marcelo es boliviano, un latinoamericano que ha tenido una trascendencia muy relevante entonces en el sector de telecomunicaciones. Pasemos a hablar un poco en tus viajes permanentes, constantes. Tienes oportunidad de ver emprendedores de todas partes del mundo, propuestas de todas partes del mundo, incluyendo Colombia. ¿Qué atributos encuentras, antes de hablar de los emprendedores, qué atributos encuentras en las propuestas, en las compañías que se están construyendo en Colombia hoy en día? Y después hablamos un poco de los emprendedores colombianos. Yo en Colombia veo 2 cosas. Veo lo que se ve en la mayoría de lugares del mundo, y es una familia de emprendedores que están tratando de replicar modelos de negocio que han sido exitosos en otros países del mundo. Que pienso que es un modelo interesante, que requiere unas capacidades de ejecución importantes y que requiere emprendedores que sean capaces precisamente de sintetizar un modelo de negocio, tropicalizarlo y hacerlo crecer lo más rápido posible. Y me parece que hay una oportunidad gigantesca ahí. Hay una oportunidad muy grande con un horizonte de salida para estas compañías relativamente claro. Si yo estoy construyendo una compañía como la de Sergio de micromovilidad en Colombia o en América Latina, pues él mismo mencionó a los Limes y a los Birds y a los Ubers. Digamos que existe un ecosistema, una familia de compañías en el mismo espacio que de alguna manera le hacen pensar a uno que de aquí a 3, 4, 5 años podría llegar a haber una consolidación y podría haber una salida interesante. Entonces se vuelve una carrera a mantener el estándar, a crecer, a ser número 1 y al mismo tiempo a ver cómo te haces ver atractivo para estas compañías, porque al final va a ser mucho más fácil salir a la bolsa a través de un tercero que tiene un footprint muchísimo más grande a nivel global. Luego viene el otro segmento de compañías en Latinoamérica, particularmente en Colombia, donde vemos modelos de negocio que atacan una realidad, que resuelven un problema muy particular de esta región. Y no necesariamente que sea único para Colombia, pero que tiene sus cosas muy diferentes comparado con otros lugares. Entonces vemos compañías, por ejemplo, como Muy, compañías como Cheaper, compañías como Merkeo, compañías que
empiezan a mirar cuáles son las ineficiencias que se ven particularmente en este mercado, ¿sí? Y cómo hacemos para resolverlas. Ahí hay un valor súper interesante, porque ahí necesito mucho conocimiento de mercado, necesito entender precisamente esas diferencias que hay entre lo que está pasando en este país con lo que está pasando en el de al lado. El día que yo vaya a crecer regionalmente, voy a ver cómo adapto mi modelo de negocio a las realidades de otro mercado. Entonces, se necesitan características de un emprendedor completamente diferentes. Y a la hora de levantar capital, pues es un reto diferente, ¿no? No es igual de fácil explicarle a un fondo de inversión en Silicon Valley el negocio de Sergio que explicarle el negocio de José o el negocio de Chipper, porque son negocios que son más complicados de entender. El ejemplo que yo siempre doy de esto es algo que le pasó precisamente a Simón y a Sebastián de Rappi en un par de conversaciones que tuvieron con nosotros, con SoftBank, cuando hicimos la inversión a principio de año. Un investment partner sentado en California, que yo creería sin temor a equivocarme que nunca había cruzado la frontera por debajo de México, nunca había salido de Estados Unidos hacia Latinoamérica, pues está escuchando la historia de Simón y Sebastián y está escuchando todo lo que ellos cuentan de su negocio y pues ya ellos son emprendedores curtidos, Y Combinator, 3 rondas, o sea, no estamos hablando de alguien primíparo en el tema. Y ellos están hablando de este servicio que presta Rappi, donde uno puede decirles que vayan y le traigan 100,000 pesos a la casa. Y este investment partner de SoftBank, por lo menos 30 minutos, pregunta y vuelve y pregunta y vuelve y pregunta, y no entiende, y se levanta de la mesa y dice, yo no entiendo ustedes cómo me pueden decir que esto es un servicio por el que la gente está dispuesta a pagar. Él dice, si yo estoy aquí en San Francisco, yo necesito $100, yo me bajo el ascensor, cruzo la calle, voy al ATM, meto la tarjeta y saco mis $100. Entonces, ¿cómo me dicen ustedes que ustedes necesitan mandar a un rapitendero a que le traiga 100,000 pesos a la casa? Entonces, viene toda la tarea de explicarle, otra vez, la realidad, la idiosincrasia, lo que pasa en un país como el nuestro, donde yo a mi señora a las 12 de la noche un viernes no la mandaría al cajero, así quedara enfrente de la casa. Y si alguien viene y me lo trae, los 100,000 pesos a mi apartamento, pues con mucho gusto estoy dispuesto a pagar 10%, 7%, lo que fuera, por el servicio. Entonces, es importante para el emprendedor que está creciendo en esta región, el ser muy claro en explicarle y el hacerle entender al inversionista extranjero los problemas que están resolviendo, ¿sí? Chipper resuelve un problema de consistencia en la experiencia en una tienda de barrio. Pero claro, el americano que tiene 7-Eleven en cada esquina, pues no le suena que eso tenga mucho sentido y de pronto lo está viendo dentro del contexto de eso, ¿no? Nosotros somos inversionistas en varias compañías, en Hospitality, en Hoyo, en Allenda. Y al principio, cuando uno trataba de explicarle a ciertos inversionistas la idea de ir a transformar un hotel de 1, 2, 3 estrellas y darle marca y darle experiencia, para el inversionista americano no quedaba claro, porque decían, ellos están acostumbrados a los Hotel Six, a los Motel Six, a los Fiesta Inn, a los Red Roof Inn. En Estados Unidos existen marcas para cualquier tier de cualquier producto, pero en mercados emergentes la situación es diferente. Bueno, entonces vamos en curiosidad, pasión y resolver nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia realidad. Poderla vender, poderla explicar y poder entender cómo tecnología puede resolver esos problemas que no son tan evidentes por un inversionista extranjero. Hablemos unos minutos del emprendedor colombiano. ¿Cómo encaja dentro de estos atributos que estamos planteando? De la cantidad de emprendedores que ves, ¿qué proporción encajan dentro de estos atributos que
para ti son atractivos? Difícil poner un porcentaje, digamos, de quienes encajan en eso. Para mí es más fácil, digamos, identificar cuáles son las características y de pronto ver cuáles son más marcadas en el emprendedor colombiano, ¿no? Como para nosotros es importante la ambición, para nosotros es muy importante la convicción, es importante esas ganas de montar un negocio, de creer en su negocio, de conocer su negocio en detalle. Y ahí, una de las cosas que vemos mucho en Colombia y en general en Latinoamérica, es que eso existe en la mayoría de emprendedores que vemos, ¿no? Es decir, la persona que llega a nosotros con una idea de emprendimiento, con una compañía, ha estudiado, conoce y normalmente viene de la industria, viene del espacio, ha estado trabajando en algo que tiene que ver con eso. O es una persona que ha descubierto un problema, ha descubierto una ineficiencia y se ha puesto a entender qué pasa en otro lugar del mundo, qué pasa, cómo se puede resolver esto con tecnología. Entonces, esa pasión, esas ganas, esa ambición es algo que es definitivamente muy marcado en el emprendedor. ¿Qué es lo otro que es importante para nosotros? Es importante que un emprendedor sea capaz de rápidamente iterar, probar, encontrar si existe ese famoso product market fit del que se habla tanto y ser capaz de rápidamente evolucionar su producto, su servicio, de manera que pueda llegar a lo que realmente el mercado necesita y a lo que le va a permitir escalar. Ahí nos falta mucho. Ahí mi teoría es que nosotros nos apegamos demasiado a una idea inicial y nos cuesta trabajo ese tema de iteración, ese tema de esto no funcionó por aquí, vamos por el otro lado, esto no funcionó por acá, vamos por el otro lado, hagamos A/B testing, probemos diferentes cosas a la vez. Somos demasiado, sin que suene negativo, cabezaduras en seguir tratando de hacer algo que ya nos hemos dado cuenta que no necesariamente funciona. En esto los emprendedores, por ejemplo, brasileros, en esto, por ejemplo, los emprendedores americanos, los emprendedores asiáticos son muy buenos, son capaces de rápidamente iterar su modelo de negocio, iterar su producto para tratar de encontrar el camino correcto. Y yo creo que la tercera parte es el tema de cuando estos emprendedores están levantando capital, es darse cuenta que no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa la cantidad de capital que esté disponible afuera, sobre todo cuando el emprendimiento está en una etapa muy temprana, es más importante levantar montos pequeños de capital, tratar de no diluirse, tratar de, precisamente en ese proceso iterativo, no buscar un cheque muy grande y perder tiempo en el levantamiento de capital, sino enfocarse en hacer delivery y en desarrollar su producto. Yo conozco varios emprendedores colombianos que, si uno les pregunta cuánto tiempo al año se gastan en fundraising, seguramente te van a decir que 3, 4, 5 meses al año, lo cual para mí es absolutamente absurdo. Un emprendedor tiene que estar 11 meses del año trabajando en su empresa, enfrente de su empresa, corriendo el negocio y un mes del año levantando capital. Entonces, ese balance es importante y en Colombia yo he visto muchos emprendedores de nuevo que le dan más importancia al levantamiento de capital que al tener un producto probado que funcione, así sea en pequeña escala, para que luego les permita levantar el dinero. Muy interesante el detalle de nos falta flexibilidad, menos cabeciduros y estar dispuesto a hacer un pivot, que tanto se habla en este espacio. Hablamos de Venture Capital. Por ahora hablemos en general de la industria de Venture Capital, capital de riesgo. Hay muchos formatos de Venture Capital para etapas tempranas, intermedias y un poco más avanzadas, en donde aporta más una firma
de capital de riesgo a un emprendedor? Eso es un pedazo de la pregunta. ¿En qué etapa de la empresa aporta más venture capital a un emprendedor, por un lado? Y por otro lado, un emprendedor que debe esperar recibir distinto dinero de parte del venture capital. Yo podría contestar esa pregunta básicamente describiendo un poco la estrategia que definimos en SoftBank cuando tomamos la decisión de venir a Latinoamérica. Y precisamente miramos a esas etapas del emprendedor, miramos a las necesidades del emprendedor y miramos que en la etapa temprana, cuando el emprendedor tiene un modelo de negocio, una idea, un problema que quiere resolver, requiere muchísimo soporte, requiere alguien que lo esté guiando, alguien que le esté, el famoso término, incubando y que le esté dando un montón de soporte, asesoría, le esté explicando muchas cosas, lo esté cuestionando. Ahí se necesita un DNA del inversionista muy diferente al de otras etapas. Y se necesitan inversionistas que tengan precisamente esa infraestructura y esa habilidad para poder llevar al emprendedor por ese camino, ¿no? Entonces, fondos como el de Ariel, por ejemplo, como NXTP, fondos como Canary en Brasil, tienen precisamente eso, ¿no? Tienen una infraestructura, un conjunto de recursos que realmente ayudan en ese camino al emprendedor al principio. Luego viene la siguiente etapa, cuando ya el product market fit está claro, cuando ya lo que necesito es crecer un poco más, cuando yo necesito es ir a probar mi producto, mi servicio en otro mercado. Entonces necesito compañías, necesito inversionistas que me den precisamente esa visión regional, que me ayuden a ver que mi negocio no solamente es Colombia, no solamente es Brasil, no solamente es México, sino que puede aplicar en otros lugares, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, hay otros tipos de venture capital que tienen ese DNA, que tienen esa infraestructura, que tienen gente en su management que tiene entendimiento de cómo funciona una región, ¿no? Entonces ahí están, por ejemplo, los CASEC, los Monashis, los Valor, que tienen una infraestructura para eso, ¿no? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en SoftBank? Decidimos que en esos dos espacios no podíamos jugar, porque no teníamos la infraestructura, no tenemos el DNA, no tenemos el tiempo ni la disposición en este momento, ni los recursos para ir y acompañar a estas empresas en cada país. Entonces, por eso tomamos la decisión de invertir en algunos de estos fondos locales. Estamos invirtiendo en un fondo de fondos de Bancoldex aquí en Colombia, estamos invirtiendo, como ya se ha mencionado, en otros fondos de capital de riesgo en la región. Y eso nos permite canalizar parte del dinero de SoftBank para que llegue a esas empresas. Luego llegas a la etapa más complicada y es la etapa de crecimiento, ¿no? Es la etapa donde tengo que acelerar mi negocio, tengo que realmente poner el pie en el acelerador y hacer que se dispare mi compañía. Y ahí es donde, por ejemplo, SoftBank entra y entra muy fuerte, así fue que entramos en Rappi, así fue que entramos en Logi en Brasil, entramos en Confío en México, porque son empresas que ya lo que quieren es capital adicional que les permita acelerar su crecimiento. Pero adicional, aparte del capital, la cosa que nos hace diferente a nosotros y es lo que nosotros creemos que las empresas requieren en esta etapa, es un acompañamiento estratégico. Es que estas compañías no solamente sientan que yo le estoy escribiendo un cheque de 100, 200, 300 millones de dólares, sino que yo quiero ayudarles a acelerar su crecimiento. ¿Y cómo le acelera SoftBank o un inversionista estratégico el crecimiento de una compañía? A través de mis relaciones, a través de mis contactos, a través de montar un grupo, como el que hemos hecho en SoftBank, tanto en el Vision Fund como en el Grupo Latinoamérica, lo que llamamos un grupo operativo. Es que nosotros contratamos operadores, contratamos gente que viene de correr negocios, gente que ha sido CEO, COO, director de alguna operación, los contratamos en nuestra nómina y se los ponemos al lado a la compañía como una especie de advisor, de consultor independiente
que le ayude a crecer y ayude a acelerar ese proceso, ¿no? Julio Gaitán, por ejemplo, que es nuestro operating partner aquí en Colombia, pues, su día es trabajar con Rappi en la mañana, irse a México a trabajar con Confío, ir a trabajar con Clip, y es cómo encuentro posibilidades de crecimiento de la compañía que están más allá de lo que el emprendedor estaba pensando, ¿no? Cómo utilizo contactos estratégicos con una compañía de medios, cómo utilizo contactos estratégicos con una compañía de, no sé, de franquicia de restaurantes que le pueden servir a esas compañías y que el nombre de SoftBank abre las puertas para esos emprendimientos. Muy interesante. Entonces, antes de que entre SoftBank a una compañía, dado que está buscando compañías de gran escalamiento, crecimiento, supongo que observa unas métricas muy específicas, como por ejemplo, velocidad de crecimiento, tendencia de adopción, me imagino yo. Temas como Customer Acquisition Costs. Entonces, pregunto, ¿qué métricas son como las principales que permiten llamar la atención a SoftBank a que mire una posibilidad de inversión? Yo creo que es una pregunta complicada porque pues, depende mucho del tipo de negocio, ¿no? En negocios de consumidor es muy fácil mirar a Customer Acquisition Cost contra Lifetime Value y decir, este es un negocio bueno, malo, regular. En negocios que son más B2B es mucho más interesante ver el tamaño de sus contratos, la permanencia de los usuarios en esos contratos. Entonces, digamos que no existe como un modelo específico para decir esta métrica es la que va a determinar el éxito de esta compañía o la que nos va a nosotros llamar la atención. Creo que nosotros nos preciamos mucho de tener un proceso muy riguroso de evaluación de las compañías. Ese proceso viene cambiando y viene evolucionando. Tú mencionaste un par de inversiones grandes que SoftBank ha hecho en el pasado y que fueron muy exitosas. 20 millones de dólares en Alibaba se transformaron en 120 billones de dólares cuando la compañía se hizo pública, lo cual pues ha sido creo que el retorno más grande en Venture Capital de la historia. Pero no porque hayamos sido y no porque SoftBank haya sido un inversionista de capital de riesgo por los últimos 40 años que lleva la compañía operando. Realmente SoftBank es un niño todavía en el tema de inversión de capital de riesgo. El Vision Fund tiene 2 años y estamos en ese proceso de aprendizaje. Entonces estamos aprendiendo con respecto a métricas, estamos aprendiendo con respecto a evaluaciones, estamos aprendiendo con respecto a qué cosas definitivamente son importantes, no solamente para seguir fondeando compañías con capital privado, sino qué va a pasar cuando esas compañías salgan a la bolsa, ¿no? Porque tenemos que recordar que al final los ojos del inversionista de capital markets, de acciones públicas, pues son muy diferentes a los del venture capital. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo mucho con nuestros emprendedores y nuestras compañías en el portafolio es empezar a modelar el comportamiento de estas compañías como si ya fueran públicas y empezar a formar mucho a los emprendedores a cómo comportarse cuando sean CEOs de compañías públicas y empezar a ver ciertos parámetros y ciertas métricas financieras que de pronto hace 3 o 4 años pasaron de moda, como el flujo de caja descontado y el cash flow, y decirle a los emprendedores, esas cosas hay que seguirlas viendo, no necesariamente son la razón fundamental del crecimiento de una compañía hoy, pero hay que tenerlas en perspectiva, porque de nuevo, en 3, en 5, en 7 años, cuando esa compañía quiera salir a la bolsa, el mercado va a mirar esas métricas. Y entonces hay que estar preparados para llegar a un punto de que esas métricas se puedan presentar. Ahora, el Vision Fund, 100 billones de dólares, de los cuales se han invertido ya más de la mitad, es un ejercicio muy visible, muy público.
muy juzgado en positivo o en negativo, principalmente por el tamaño del fondo, por sus inversionistas y por las inversiones que ha hecho, Uber, WeWork, entre otros. Es difícil tener a toda la prensa, no solamente especializada, sino la no especializada, encima juzgando esas inversiones cuando es claro que estos son jugadas que requieren tiempo y son largoplacistas. ¿Cómo administrar las angustias y el inmediatismo que genera la prensa y el ser tan público en estas inversiones que tanto se están comentando en estos días? Es complicado, o sea, creo que Sergio lo mencionó hace unos minutos y dijo que nada mejor que estar en la prensa, nada mejor que tener cubrimiento positivo con respecto a las cosas que están pasando, pero al mismo tiempo nada peor que haya malas cosas siendo escritas sobre uno, siendo resaltadas por los medios. Es complicado navegar en una situación como la que estamos viviendo hoy, precisamente por el tamaño del fondo, por el impacto que ha generado en la industria, por el efecto que ha tenido en nuestros competidores, porque es una industria muy competida, la industria de Venture Capital, en los últimos 2 años, cuando llegamos básicamente y generamos una disrupción completa en el mercado, cuando hacía 2 años nadie escribía cheques de 500 millones, de $1 billón, y generamos ese ruido y ese terremoto en el tema de las inversiones en tecnología. Pues hemos recibido críticas desde el día número 1, ¿no? O sea, mucha gente ha dicho que la tesis de inversión es absurda, que no tiene sentido, que hemos generado una inflación muy grande en las valuaciones. Y obviamente en el momento de que vemos una compañía o alguna compañía del portafolio que sale pública y los mercados de capital reaccionan negativamente porque posiblemente no la entienden, o tenemos situaciones donde algunos de los fundadores han cometido errores y los errores se vuelven públicos, pues eso genera mucho ruido, genera un poco de incertidumbre desde el punto de vista de quienes han invertido en nuestros fondos. Pero mi respuesta a esto es precisamente este es un negocio de capital de riesgo. Nosotros en el Vision Fund hemos invertido en 84 compañías. Creo que ninguna compañía representa más del 8 o el 10% del dinero del fondo. Y pues desafortunadamente de las compañías que les está yendo muy bien, de las compañías que hoy son súper exitosas en el mercado y que seguramente van a generar retornos nunca vistos en la industria, pues hoy no se habla tanto, ¿no? Yo siempre digo que sería más interesante que hoy las noticias dijeran que Hoyo, por ejemplo, nuestra inversión de una cadena hotelera que viene de la India, va a ser la cadena hotelera más grande del mundo en diciembre de este año. Esa noticia debería estar en todos los periódicos y deberían estar conversando sobre eso, ¿no? Una compañía como Guardant Health, por ejemplo, que salió a la bolsa y que el performance de su acción ha sido bastante bueno y que hoy está ayudándole a doctores a diagnosticar cánceres en etapa temprana, debería estar en las noticias, ¿no? Tenemos compañías en el portafolio como Grab, por ejemplo, que es el super app del sureste asiático, que hoy no solamente hace ride sharing, que hoy no solamente hace entrega de comida, sino que también ofrece servicios médicos, que también ofrece seguros. Entonces, hay casos de éxito. Entonces, en 84 compañías puede que haya 2 o 3 que no necesariamente están yendo como lo pensábamos, como originalmente que teníamos una tesis de inversión, pero las otras 80 restantes hay unos casos de éxito súper interesantes y esa ha sido la historia del capital de riesgo. No creo que exista y que haya existido un fondo de capital de riesgo con 99% de éxito, ¿no? Javier, muchísimas gracias. Excelente conversación. Muchas gracias a todos. Gracias.
Gracias.